Muchas gracias por acompañarnos, a todos los que están presencial y los que están virtual. Si quieren, los virtuales pueden prender sus cámaras también porque acá los tenemos en pantalla grande para verlos a todos. Bueno, bienvenidos a este seminario webinar en la nueva modalidad híbrida, donde vamos a hablar de un tema que cada vez está generando en el fondo más preocupación y más impacto en las empresas y sobre todo en las áreas de compliance, que es el compliance informático y de protección de datos. ¿Por qué? Porque el año pasado, salió la ley de protección de datos, que se incluye la responsabilidad penal de las personas jurídicas, o sea, perdón, la ley de delitos informáticos. También está en trámite la ley de protección de datos, que se viene a sumar como a este gran compliance de ciberseguridad, protección de datos y temas que parecen más lejanos porque además que tienen mucho de temas técnicos, donde efectivamente existen expertos, muchos de ustedes también son expertos en esta materia, pero que se empieza a sumar a esta lógica del compliance, es decir, hacer todo lo posible como empresa para prevenir que esto no ocurra, y también pensando en temas que podrían llegar a beneficiar a la empresa y no solo perjudicarla. Hace sentido cuando hablamos de ciberseguridad, eh, que es como poner barreras, por así decirlo, poner alarma afuera de la casa, poner un guardia de seguridad para que no te entren a robar, pero ¿qué es lo que pasa cuando esos delitos benefician a la empresa y se podría configurar también la responsabilidad penal de las personas jurídicas, que es más, o la lógica se ve más con el tema protección de datos? Por eso hoy día contamos con muy importantes invitados. Estamos organizando esto entre el Comité de Gobiernos Corporativos y Compliance de AmCham y la Mesa de Regulaciones Digitales. Y por lo mismo queremos abordar los dos temas: protección de datos, delitos informáticos, junto con Paulina Silva y Guillermo Acuña, socia de BitLaw y socio de Keri. ¿Cómo lo ven cada uno desde sus experiencias? Paulina va a hablar desde la protección de datos, Guillermo de los delitos informáticos, los que le ha tocado también a ellos, trabajando con empresas, ver esta implementación, para después poder tener un interesante panel. Luego voy a presentar a los panelistas, pero estamos con 3 empresas para poder preguntarles cómo han abordado estos temas, con Rafael Levert, Margarita Walker y Cristóbal Aninat, donde vamos a conversar el tema práctico, cómo se han visto estos temas desde la empresa. Así que muchas gracias a todos por estar acá y los voy a dejar con Paulina Silva para que nos pueda contar un poco sobre los temas de protección de datos. Paréntesis en esta modalidad híbrida. Los que están web pueden ir haciendo sus preguntas en el chat, y para todos los que están presenciales, ahí cada uno tiene un papelito en la mesa para que puedan escribir también sus preguntas y después las hagan llegar acá, las preguntas para el panel en esta segunda parte del seminario webinar. Así que muchas gracias. Buenos días a todos y a todas. Y gracias a AmCham por esta oportunidad de estar acá. Este es el primer webinar híbrido que me toca post-pandemia, así que muy bien. Hoy día voy a hablar de compliance y privacidad. Vamos a hablar en general de protección de datos. Y quisiera partir planteando, quiero argumentar en torno a un par de afirmaciones. Uno es que la futura regulación de protección de datos es particularmente compleja de implementar. Me parece, en algunos años de experiencia que tengo enfrentando cómo hacerse cargo de las obligaciones de privacidad, como cada día me doy cuenta cuánto más difícil es, ¿cierto? Cuán poco obvio o cuán poco unívoco, cuán poco evidente es el modo de cumplir estas obligaciones que parecieran ser bastante generales, pero que dependiendo de la industria, dependiendo de la criticidad de los datos, del volumen de tratamiento de datos, la forma de enfrentar estas obligaciones adopta matices diferentes dependiendo de las distintas empresas. Por lo tanto, la premisa 1, esta es una regulación compleja, difícil de implementar. La segunda premisa es un poco más evidente, ¿cierto? Un conjunto armonizado de controles de cumplimiento es útil. El compliance es útil precisamente para enfrentar esa complejidad. Y finalmente, quiero terminar comentándoles en esta presentación que, en mi opinión, no existe, como les decía, una solución unívoca para esta legislación tan multifacética. Quiero hacer
un disclaimer, voy a estar hablando harto de la ley de protección de datos, perdón, del proyecto de ley de protección de datos, pero lo que conocemos hoy día como el proyecto de ley, la versión pública del proyecto de ley es aquello que fue aprobado por el Senado, que está siendo hoy discutido y objeto de indicaciones en la Cámara de Diputados. Pero muy convenientemente respecto a algunas materias, y voy a decirles en las ocasiones en que esto suceda, voy a estar hablando no del texto que salió del Senado, sino del texto que hoy ya ha sido aprobado en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, que es donde está alojado este proyecto en este momento, y esperamos que no por mucho tiempo más. Entonces, la regulación, como les decía, de protección de datos es una regulación transversal, es transversal en relación con el quehacer del país, planificación social, salud, educación, es transversal a todas las industrias, ¿cierto? Hay industrias donde se hace muchísimo más relevante, seguros, finanzas, retail, pero es transversal desde que en el momento que estamos tratando un dato personal, como por ejemplo los datos de los colaboradores, como por ejemplo los datos de los proveedores, estamos alojados en esta casita, ¿cierto? En esta regulación más o menos compleja. Pero además es transversal dentro de la organización. Esto involucra o esto significa que el cumplimiento ideal no requiere solamente la notificación, ¿cierto?, de las distintas áreas de la empresa, sino que requiere un involucramiento bien activo de marketing, de clientes, de recursos humanos, para qué hablar, de sostenibilidad, por supuesto que de fiscalía, de procurement y desde luego de la alta gerencia y del directorio. Luego, les comentaba, y aquí quiero ser más o menos breve porque ya abundé un poco en esto, la regulación de protección de datos, en mi opinión, es compleja porque abarca aspectos tanto jurídicos como técnicos como organizacionales. Un súper buen ejemplo de eso es el planteamiento con una frase casi sacramental que se hace de las obligaciones de seguridad. Las legislaciones en Europa, el proyecto de ley, habla de que las obligaciones de seguridad requieren, o el cumplimiento de una obligación de seguridad requiere la implementación de medidas técnicas y organizacionales, lo que significa, por ejemplo, que si una empresa ha invertido una buena cantidad de recursos en herramientas técnicas de ciberseguridad, ¿cierto? No necesariamente va a estar en un cumplimiento integral si es que no ha invertido, ¿cierto?, en el área organizacional, en tener una buena política corporativa de protección de datos, en haber capacitado en las políticas de seguridad de la información, etc. Cuando Chile se pone los pantalones largos en materia de protección de datos y genera esta regulación nueva, ¿cierto? Y creo que puedo hablar con bastante seguridad de que esta regulación por fin sí va a existir, no como los dos casos anteriores en que nos salió otro y tuvimos que presentar proyectos de ley nuevo. Pareciera que este proyecto de ley sí va a ver la luz. Luego, cuando nos ponemos los pantalones largos, me parece que deberíamos también hacer un ejercicio de humildad para asumir, ¿cierto?, que esta no es una regulación que me va a dejar en boli si solamente tengo una política de privacidad bien armada y publicada. Dado que la ley regula, esto se repite harto, pero dado que la ley regula toda la vida del dato, hay una buena cantidad de otras obligaciones de las que también nos tenemos que hacer cargo. Entonces, hablando propiamente de compliance, quiero hablar ya directamente del proyecto de ley. El proyecto de ley incentiva una cultura de compliance, y cuando hablo de incentiva, la verdad la palabra incentiva es bastante más dulce de lo que quiero significar. El proyecto de ley incentiva una cultura de compliance partiendo porque genera una buena cantidad de sanciones aumentadas, y que si las comparamos con el máximo de las sanciones actuales, tenemos que multiplicarlas por 1.200, ¿cierto? Pensando en los máximos, en los extremos. Pero sí, se incentiva una cultura de compliance porque en la práctica hace que el compliance se transforme en una herramienta más bien ineludible, ¿cierto? A través de estos elementos que están más o menos disgregados a lo largo de la regulación, pero me parece que son elementos del proyecto de ley que nos apuntan derechamente al ejercicio del compliance, ¿cierto? Vamos a partir por el cuco, vamos a partir por las sanciones, no solo porque las sanciones aumentan en forma considerable, sino porque las sanciones han generado una discusión bien interesante y pareciera que han generado la discusión más ardua, ¿cierto?
hoy en la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados se han presentado una buena cantidad de indicaciones, indicaciones sobre indicaciones, y hasta ahora, y ahora estoy hablando de las indicaciones aprobadas y no del texto que salió del Senado, hasta ahora así es como se ve el escenario de las sanciones. Es decir, se hace bastante más caro incumplir porque, como saben, se tarifican las conductas entre infracciones leves, graves y gravísimas, y luego le pongo un precio, ¿cierto?, a estas infracciones leves, graves y gravísimas. En el escenario de las infracciones leves, la sanción puede involucrar una amonestación escrita o una multa de hasta 100 UTM, que si la comparamos con la multa actual que va de 1 a 10 UTM, la regla general, y en casos calificados de 50 UTM, nos damos cuenta que la multa usual es casi el vuelto al pan, ¿cierto? En la práctica, y acá puedo estarme equivocando mucho, pero yo no he encontrado escenarios donde se hayan aplicado estas multas, ni siquiera. Porque además las multas actualmente son aplicables únicamente para escenarios, no para cualquier tipo de incumplimiento de la ley de protección de datos, sino únicamente para el incumplimiento de las obligaciones asociadas a los derechos ARCO. Y el caso extremo de 50 UTM tiene que ver con obligaciones asociadas a los derechos ARCO respecto de obligaciones financieras, bancarias y comerciales. Pero volviendo al proyecto de ley, entonces tenemos que las infracciones leves pueden llevar una amonestación escrita o una multa de hasta 100 UTM. En el caso de las infracciones graves, la regla general va a ser la multa hasta 5.000 UTM. Esto se aumentó considerablemente en diputados. Pero si tenemos la fortuna de ser una empresa, la multa se duplica. Es decir, perdón, el máximo de la multa se duplica. Por lo tanto, la sanción puede llegar hasta 2% de los ingresos anuales con un tope de 10.000 UTM y ya no de 5.000. Y tanto en las infracciones graves como gravísimas, la reiteración en 24 meses de una conducta grave o gravísima puede involucrar la suspensión de actividades de tratamiento hasta por 30 días. No tengo idea cómo se va a poder implementar esa sanción en la práctica de suspensión de actividades de tratamiento. Eso da para una conversación más entretenida y un poco más larga. Y finalmente, ¿cierto? Las infracciones gravísimas involucran una multa de hasta, por lo menos ahora lo cambiaron hasta, antes era desde hasta, en el fondo teníamos un piso, lo que lo hacía tanto más complejo. Involucra una multa de hasta 10.000 UTM y nuevamente, si somos empresa, hasta el 4% de los ingresos por ventas y servicios anuales con un tope de 20.000 UTM. Pero viene además el elemento del recargo. Si es que lo que va a hacer la Agencia de Protección de Datos, la Autoridad de Protección de Datos, va a ser establecer un plazo para el cumplimiento que no puede excederse de 60 días. Si me preguntan a mí, 60 días bajo ciertas circunstancias es un plazo bastante breve para cambiar todos tus procesos en el evento que esa sea la consecuencia, ¿cierto?, de la sanción. Y si es que la empresa no cumple en el plazo de 60 días, se puede establecer un recargo en la multa del 50%. Y para no ser menos, llega la reincidencia, ¿cierto?, que está definida como 2 o más sanciones en 30 meses. Si se fijan, 2 o más sanciones en 30 meses, significa que en 30 meses solamente puedo mandarme una sanción, ¿cierto? Solo una, porque con la número 2 ya puede aplicarse la reincidencia que involucra el triplicar los montos de la multa. Otro elemento, ahí está, otro elemento bien relevante que nos arrastra, ¿cierto?, o nos incentiva al compliance tiene que ver con la inversión de la carga de la prueba. Como la mujer del César tiene que no solo serlo, sino también parecerlo, ¿cierto? Se genera una obligación autónoma de poder acreditar mi cumplimiento. Hoy día, en el procedimiento sumario, que es un procedimiento civil, por infracción de la ley de protección de datos, la regla general es la regla general de la carga de la prueba conforme al cual el demandante tiene que acreditar los supuestos de su acción, ¿cierto?, los supuestos de su pretensión. Bajo el proyecto de ley, sin embargo, específicamente se invierte esta carga de la prueba, lo que en realidad, si uno lo piensa, es bastante razonable porque, dado que el modo de cumplir este tipo de obligaciones es eminentemente técnico, bien poco puede probar un titular, ¿cierto?, de esta insuficiencia en un modo técnico de cumplir las obligaciones. Estoy hablando en términos bien generales. Pero, si miramos el proyecto de ley, en el principio de legalidad se requiere que el responsable deba ser capaz de acreditar la licitud del tratamiento de los datos. En la definición de bases de licitud también, el responsable tiene que acreditar esta licitud. En obligaciones de seguridad en particular, señala, corresponderá al responsable acreditar la existencia y el funcionamiento de las medidas de seguridad. En materia de transferencia internacional también se hace referencia a esta carga de la prueba que corresponde al responsable.
es, al final del día, un cambio de paradigma que nos obliga, desde luego, a documentar el proceso. En el fondo, si bien nos establece una obligación específica de usted está obligado a documentar sus procesos, pareciera que sí es una obligación standalone porque me permite el cumplimiento de esta, o me permite salvar esta obligación asociada a la carga de la prueba. Ahora, se establecen, y acá quiero pasar más o menos rápido porque estoy viendo que se está dando el tiempo, se establecen obligaciones que le hemos llamado de cumplimiento sostenido, pero que tienen que ver con una obligación de hacer engarzar, de embeber la privacidad en el ADN de los procesos, de la arquitectura de los procesos de las empresas. Se establece una obligación de privacidad por diseño y por defecto, o sea, de aplicar medidas técnicas y organizacionales, de nuevo, apropiadas con anterioridad y durante el tratamiento de los datos. Garantizar que por defecto el tratamiento de los datos personales sean los estrictamente necesarios para los fines del tratamiento. Y ahora, esto es solamente una indicación, la que genera una obligación de hacer en la empresa una evaluación de impacto de privacidad cuando sea probable que el tratamiento entrañe un alto riesgo para los derechos y libertades fundamentales del titular. Esta materia relacionada, la que viene ahora en esta slide, me parece que es particularmente relevante para la, ¿cómo decirlo?, para la consolidación y la penetración de una legislación de protección de datos, porque es aquello que hemos visto desde GDPR. ¿Qué sucede? Que se generan obligaciones para el responsable de datos de fiscalizar a su mandatario. Y por lo tanto, en ese acto de fiscalización al mandatario, dado que, por ejemplo, en el proyecto de ley se establece la solidaridad en la extralimitación del mandato, o sea, si mi mandatario se extralimitó, somos responsables solidariamente. Se regula estrictamente el contrato de mandato, el Data Processing Agreement. Se requiere que yo pueda acreditar cuando hago una transferencia internacional de datos que quien recibe el dato, el importador del dato, me da las garantías adecuadas, ¿cierto? Por lo tanto, al final del día, en mi relación con los terceros proveedores de servicios que tratan los datos por mí, lo que hace la ley es obligar al responsable del dato a fiscalizarlo activamente y que parte de sus obligaciones como responsables sean esta fiscalización activa. Estoy segura que a muchos de ustedes les ha pasado, como proveedores de servicio de otros de Europa, tener que acreditar este cumplimiento con una Excel que larguita y compleja. Pero todo eso viene de esta obligación que se aloja en el responsable del dato, ¿cierto? Y finalmente, para terminar, se establece este modelo de prevención de infracciones, lo que es una buena noticia, ¿cierto? Se genera un modelo de prevención de infracciones que permite contar con una estructura, con un lineamiento de cómo se cumple. Nuevamente, cuando el cumplimiento es complejo, el que el legislador me pueda tomar de la mano y decirme, yo voy a entender que el cumplimiento es satisfactorio. Si tú cumples con estos pasos, es de algún modo un alivio. Esto está asociado a un incentivo concreto, que es el establecimiento de una atenuante de responsabilidad. Una parte que me parece bien curiosa e importante es que existe si bien es voluntario el adoptar un modelo de prevención de infracciones, existe una obligación concreta de prevenir infracciones. Yo puedo elegir cómo interpreto o cómo implemento una obligación activa de prevenir infracciones, y una forma de aquello puede ser el modelo de prevención de infracciones que va a estar asociado a esta atenuante de responsabilidad, ¿cierto? Y curiosamente, estoy hablando ahora del texto que salió del Senado, se establece que constituye un modelo de prevención de infracciones al mismo nivel, el nombramiento de un DPO, de un oficial de protección de datos, y la adopción de un programa de cumplimiento de prevención de infracciones, lo que no hace mucho sentido, ¿cierto? Porque en la adopción de un programa de cumplimiento de prevención de infracciones, uno de los elementos es precisamente el nombramiento de un DPO. Pero en general se establecen incentivos que me parecen correctos, quizá no tan felizmente redactados, pero correctos a la adopción de estos modelos. Luego, para terminar, esto es bien obvio, ¿cierto? ¿Ahora qué? Es necesario ordenar la casa. El ordenar la casa toma tiempo, toma recursos, no es sencillo, a veces es bien aburrido, pero es súper necesario. Ese ordenar la casa involucra
el inventariar los datos, saber de dónde vienen, de dónde recogí los datos, con qué los combino, de dónde recojo los distintos datos que tengo, ¿cierto? Si estoy haciendo algún tipo de analítica, cuáles son las conclusiones que estoy generando, por cuánto tiempo me quedo con los datos, cuáles son los permisos, quiénes pueden acceder a estos datos, etcétera. Les comentaba que no existe una bala de plata para enfrentarlo de una forma unívoca, va a depender desde luego del apetito de riesgo de una empresa, de cuán críticos son los datos que está tratando, cuán intensivo es el tratamiento y obviamente de los recursos que tenga, ¿cierto? Quiero terminar comentando que vamos a estar todos en rodaje, va a estar en rodaje el titular, va a estar en rodaje las empresas y va a estar en rodaje también una autoridad de protección de datos que va a estar en pañales y por lo tanto me parece, eso me parece que hace relevante las disposiciones transitorias, ¿cierto? ¿Cuál va a ser el periodo de marcha blanca de esta ley? Creo que no es adecuado el discurso orwelliano de esto siempre fue así, ¿cierto? Vamos aprendiendo día a día, año tras año, con lo que sucede en Europa, con lo que sucede en Estados Unidos. Por lo tanto, el asumir que hay soluciones unívocas y establecidas y estáticas no nos va a ayudar mucho. Con eso termino. Perdón por haberme pasado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Paulina. Muy interesante y efectivamente deja un poco abrumado todo lo que se viene, pero más allá que salga o no salga la ley, o sea, la importancia de esto es que hay que empezar a trabajar desde ya. Ahora, Guillermo Acuña nos va a contar un poco sobre la ley de delitos informáticos. La idea después es ver también cómo se relacionan estos dos temas y lo más importante, hablarnos desde la misma experiencia que les ha tocado trabajando con empresas, dado que se incorporan estos delitos a la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas y eran aplicables desde diciembre. Muchas empresas también, y acá me interesa, Guillermo, que nos cuentes temas que les van preguntando, porque muchos es como ya listo, los incluía el modelo de prevención de delitos y ya estamos, y es mucho más que eso. Muchas empresas, y eso lo vamos a ver también con el panel, venían trabajando estos temas desde mucho antes, así que Guillermo, todo tuyo el micrófono. Perfecto, bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Veo tanto online como obviamente acá en la sala muchos amigos y conocidos, así que nuevamente gracias por la invitación de estar acá. Bueno, vamos a hablar ahora sobre ver los delitos informáticos de la nueva ley desde la perspectiva del compliance, más que desde el concepto mismo de los delitos, que ya es algo que ha sido un poco revisado en otras oportunidades. Bueno, como parámetro general, la ley 21.459 estableció una serie de, hizo todo un refresh de los delitos informáticos que existían en Chile y estableció una serie de nuevas figuras, varias de ellas bastante novedosas, como la receptación de delitos informáticos, el fraude informático, entre otros. Y bueno, básicamente esta nueva ley, aparte de establecer y definir estas conductas, estos tipos penales, lo que hizo fue incorporar estos tipos penales en la ley 20.393. Por lo tanto, de estos delitos hoy en día la empresa puede responder penalmente. Y digo hoy en día porque como no hay plazo que no se cumpla, la ley estableció un plazo de vacancia de 6 meses desde su publicación, fue publicada el 20 de junio del año pasado. Y por lo tanto el plazo venció el 20 de diciembre. En consecuencia, ya está plenamente vigente la incorporación de estos delitos en la ley 20.393. Bueno, ahora, ¿qué desafíos impone para las empresas esta incorporación? Bueno, recapitulando un poco, un concepto bien general. Como sabemos, las empresas pueden ser consideradas penalmente responsables de una serie de delitos, y desde diciembre del año pasado, de los delitos informáticos, en la medida en que esos delitos sean cometidos en interés o provecho de la empresa por sus ejecutivos, dueños, directores, personas que tienen, digamos, rol de representación o dirección, y siempre que el delito sea consecuencia de haberse incumplido los deberes de dirección y supervisión. Esa es la frase sacramental de la ley 20.393. Y bueno, ¿qué significa eso? Dicho lo anterior, la misma ley establece, como ya todos sabemos, que se entiende que se han cumplido, que la empresa ha cumplido con estos deberes de dirección y supervisión, ergo no se configura la responsabilidad penal, cuando la empresa hubiera adoptado e implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos como el cometido. Es decir, cuando el modelo de prevención adecuadamente busca prevenir o precaver la comisión de estas conductas.
¿Qué significa esto, obviamente, en el marco de los delitos informáticos? ¿Cómo puede una empresa abordar lo anterior en una materia que es tan técnica como esta? Bueno, nosotros ya conversando ya llevamos bastante tiempo asesorando a empresas en la adopción de modelos de prevención. Nos ha tocado, desde luego, ver a muchos compliance officers que son abogados, muchos son auditores, muchos tienen incluso ingeniero, pero nunca me ha tocado ver uno que sea ingeniero informático, hasta ahora. Entonces, desde luego es un área súper técnica en que obliga al compliance officer y sus asesores externos a abordarla de una perspectiva que no es de dominio de nosotros. Entonces, ¿cómo lo abordamos? ¿Cómo abordamos la incorporación de estas materias en las matrices de riesgo de las empresas? Bueno, yo diría que algunos tips en este punto. Ya, y aunque parezca obvio, lo primero es incorporar personal especializado en estos temas, sea en la evaluación de riesgos de ciberdelitos y tecnologías de la información, a fin de que se propongan medidas técnicas y de seguridad que sean acorde con los riesgos que la empresa tiene. Es decir, y aquí nosotros siempre nos involucramos, o hay que involucrarse directamente con el departamento de informática de la empresa, el gerente de informática, y eventualmente, y es recomendable recurrir a asesoría externa específicamente en esta área. Y acá es importante la discusión que se da, porque, digamos, una serie y lo que nos ha tocado ver en las empresas, muchas empresas tienen ya hoy en día y atendido ya muchos años existe la idea de protegerse, la práctica de protegerse de ciberataques. Hay un poco lo que decía Susana al principio. Siempre los ciberataques, y así por ejemplo lo aborda la ISO sobre digamos, ciberseguridad, define ciberseguridad como la defensa o protección de ataques contra la empresa. Y aquí la óptica es un poco distinta, porque en el fondo es plantearse ya, perfecto, tú estás en la conversación, muchas veces uno se plantea los típicos ataques que ocurren, por ejemplo, no sé, ataques de denegación de servicios, es decir, en el fondo ataques cibernéticos de una empresa buscando superar o sobrepasar las capacidades, por ejemplo, de sus páginas web, de sus sistemas. Entonces, claro, las empresas están protegidas frente a eso. Sí, nosotros tenemos, hablando con los encargados de TI, tenemos, digamos, software, aplicativos que nos permiten identificar el tráfico que entra a nuestras páginas y cuando se determina que las IP más o menos son parecidas, los bloquea, etcétera. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿qué pasa frente al tráfico que es al revés? O sea, si alguno de tus empleados empieza a atacar de esta misma forma a la competencia. Uy, ¿verdad? No me lo había planteado, pero la buena noticia es que muchas veces, al final del día, conversando, dice, sí, no, está bien, pero nuestros mismos sistemas que buscan identificar los accesos o el tráfico hacia la empresa, la verdad que también sirven para identificar el tráfico desde la empresa hacia afuera, porque, poco como decía Susana, si uno tiene una puerta, la puerta o un control de acceso también sirve para controlar al que entra como también al que sale. Entonces, muchas veces lo que hemos visto es que los mismos controles que las empresas ya tienen en estas materias, si uno empieza a conversar con el área de TI, y quizás con un poco de algunos ajustes menores a veces, también permiten controlar situaciones que atentado a la ciberseguridad que van desde la empresa hacia el exterior. ¿Ya? Entonces, por lo tanto, lo que no hemos encontrado nosotros es que la mayoría de las empresas que tienen sistemas de ciberseguridad implementados no están tan mal en esto, porque esos mismos sistemas muchas veces también sirven para proteger los atentados inversos. Después, bueno, diseñar sobre esa misma línea herramientas que busquen identificar los procesos de gestión de riesgo. Aquí hay una dificultad porque nos hemos dado cuenta, cuando nosotros analizamos dentro de las matrices de riesgo los procesos y subprocesos que generan riesgo, por ejemplo, un delito de soborno funcionario público, digamos, no digo que sea fácil, porque, digamos, de lo contrario, los asesores no seríamos necesarios, pero en el fondo, al final del día no son tantos los procesos que uno tiene que precaver. Uno dice, bueno, la empresa, bueno, ¿cuáles son tus interacciones con funcionarios públicos? ¿Cuáles son los permisos que tú solicitas? ¿Quién los solicita? ¿Cómo los solicita? Y uno hace toda la cadena de procesos de esa interacción. El problema con los delitos informáticos, que uno no se da cuenta que son muchísimos procesos, mucho más de los que normalmente uno se ve enfrentado en los delitos tradicionales. No sé, enrolamiento de cliente en el sistema, envío de información a los clientes por los delitos, en el fondo por los sistemas informáticos, un montón de procesos, digamos, que son muy parciales.
y que pueden generar riesgo a la empresa. Entonces, ahí en esa identificación es bien relevante actuar en conjunto con las áreas de TI de la empresa respectiva, porque, y aquí es bien importante esto, porque muchas veces tanto el compliance officer como sus asesores legales externos van a tener que confiar en la determinación de la suficiencia de los controles que el área de TI indica. O sea, la verdad es que ninguno de nosotros en general va a estar capacitado para determinar si un determinado control informático es suficiente o no. Pero en la práctica, como nosotros hemos visto controles, digamos, uno propone ciertas ideas, plantea los problemas y espera respuestas de las áreas, y en base a eso uno también razonablemente busca identificar si el control es suficiente o no. ¿Ah? Temas como, bueno, lo que les comentaba antes, de negación de servicios, phishing u otros, uno plantea las preguntas y va viendo cómo se va incorporando eso en las matrices de riesgo. Aquí hay un análisis que es bien práctico, ¿ah? Y en ese sentido, el trabajo con gente con experiencia en ciberseguridad y identificar los típicos ataques y ver cómo se enfrentan en la matriz de riesgo es bien relevante. Y lo otro, frente a eso, es, bueno, un tema bien importante es tomar en cuenta los estándares de la industria. Por ejemplo, preguntarle a las empresas de qué manera ellos en todos estos controles que aplica toman en consideración estándares como las ISO, la ISO 27001 sobre sistemas de seguridad de la información, y así otras que al final del día son una base bien importante para las empresas en la determinación de los controles que se apliquen, de tal manera de estar preparado y preparar a la empresa que eventualmente, por ejemplo, quiera, después de la implementación de los delitos informáticos en su modelo de prevención, certificar ese modelo, y que la empresa certificadora, digamos, también va a evaluar de qué manera esos estándares fueron considerados por la empresa. Bueno, eso desde el punto de vista, digamos, de algunas ideas en cuanto a cómo abordar estos temas. Y aquí algunos ejemplos, digamos, unos ejemplos de cómo cada uno de los delitos pueden, estos son solo ejemplos, digamos, o sea, nadie vaya a pensar que aplicando las cosas que están acá, digamos, estamos listos, como decía Susana, para implementar estos delitos en sus modelos de prevención, pero simplemente para tirar algunas ideas. Por ejemplo, si uno habla del delito de ataque a la integridad de un sistema informático, bueno, habrá que ver cómo se regula quiénes y cómo están facultados para manipular los sistemas. Y en general, en el fondo, cuál es la práctica o lo que normalmente uno hace. Digamos, la empresa ya tenía políticas, aparte de sistemas de seguridad para protegerse, también hay políticas. Por ejemplo, las políticas de Bring Your Own Device, es decir, que la facultad de los trabajadores de utilizar dispositivos propios para realizar funciones de la empresa, políticas de enrolamiento, de perfiles, y políticas, obviamente, de ciberseguridad. Todas esas políticas, digamos, al final del día lo importante es revisarlas. No se trata al final del día de tirarlas a la basura y de repente, como decíamos al principio, esas políticas con un par de ajustes resultan adecuadas y razonables para también cubrir la protección frente a delitos que se cometan desde la empresa hacia afuera. Acceso ilícito, bueno, resguardos contractuales que permitan ya que regulen cómo se accede a los sistemas de la empresa. Interceptación ilícita, lo mismo, regulación del acceso y los medios técnicos, trazabilidad del uso. Esto digamos, bien importante también, digamos, en temas de ciberseguridad. La otra vez, conversaba con un amigo, un gerente de una empresa bien importante, que no voy a dar el nombre, digamos, pero que él, de muy buena fe, tuvo un problema con su computador y para trabajar un documento, después se mandó un documento a su Gmail, ¿ya? Y bueno, saltaron todas las alarmas, lo citaron como no sé cuántos comités, hubo una serie de auditorías y el tipo casi como que vio en riesgo su trabajo, digamos. Lo pasó bastante mal, pero ahí eso mismo, digamos, esa misma medida de proteger que de los mecanismos o el uso por parte de los ejecutivos, los empleados, de sistemas propios, no solo dispositivos, sino correos de email propio y la salida de información, digamos, protege a la empresa, pero también precave que desde la empresa no se cometan eventuales ilícitos, salida de información.
recordando, por ejemplo, que el tema de receptación de delitos informáticos hoy en día también es un delito por el cual la empresa puede ser considerada responsable, y eso es bien importante en el contexto de un ambiente tan competitivo hoy en día, digamos, por ejemplo, en participación en licitaciones públicas, etcétera. Todas las empresas están ahí bastante al límite en cuanto a la definición de las ofertas en el ambiente actual. Bueno, ataque a la integridad del sistema, bueno, el registro de los datos a los cuales se acceden, falsificación informática, trazabilidad de cualquier alteración indebida de los datos informáticos, receptación de datos informáticos, due diligence respecto de cómo y de qué forma, por ejemplo, un ejecutivo de procurement de una empresa obtiene cierta información. Oye, mira, sabes que llegué con una base de clientes, digamos, potenciales clientes a atacar. Bueno, pero ¿y esa base de clientes cómo la obtuviste? ¿Cómo se obtuvo? ¿De qué manera? Y identificar la procedencia de los datos. Bueno, evaluación de riesgo antes de permitir que se obtenga o se comercialicen datos informáticos. Un poco lo que decía Paulina recién, o sea, al final del día aquí, digamos, no basta con la novia debe serlo, pero también parecerlo. ¿Ya? Fraude informático, restricciones a la manipulación de sistemas por parte de los trabajadores, y movimientos activos de fondos desde o hacia las cuentas de las compañías, etcétera. Y lo mismo que hablé antes, abuso de dispositivos, las políticas de Bring Your Own Device u otras que regulen la utilización de dispositivos propios por parte de los trabajadores, como también políticas que regulen la adecuada utilización de los dispositivos de la empresa. Bueno, pero en definitiva, y bueno, ya la verdad es que terminando, porque se nos acabó el tiempo y también me pasé, así que les pido disculpas. Al final del día, en esta implementación, la mala noticia, entre comillas, como decía Paulina también en materia de datos, es que es complejo, pero la buena noticia es que muchas empresas están bien preparadas porque ya los sistemas que tienen actualmente y los controles, tanto las políticas, manuales, procedimientos como controles propiamente informáticos que buscaban proteger a la empresa, también con algunos ajustes pueden permitir precaver o prevenir delitos que se cometan desde la empresa hacia el exterior. Así que con eso concluyo. Y bueno, muchísimas gracias nuevamente. Muchas gracias, Guillermo. También muy interesante y abrumador. Así que tenemos mucha información ahora y para los que no están avanzados, la verdad es que se viene un trabajo importante, pero para eso vamos a hablar con gerentes de 3 empresas distintas: Rafael Levert, que es gerente de asuntos legales de Camanchaca; Margarita Walker, que es gerente de compliance en Entel; y Cristóbal Aninat, que es gerente de relaciones gubernamentales de Mercado Libre. Y la idea es poder hacerles la pregunta que hizo Guillermo, o ver si es que es verdad lo que dijo, que muchas empresas ya están muy avanzadas con esto, por lo tanto no va a ser tan difícil, pero también les queremos preguntar a ustedes, obviamente sin revelar ninguna información confidencial de la empresa. Para partir, les quiero hacer una pregunta bien simple. La idea acá es poder hablar lo más sincero posible. O sea, acá la idea es que todos estamos enfrentados al mismo problema, literalmente, o oportunidad de tener que trabajar en estos temas, y por lo tanto la idea es poder saber cómo lo están abordando ustedes. Y la pregunta bien sencilla para los tres, me gustaría saber cómo está estructurado esto en las empresas, en las empresas de ustedes. ¿Está todo en, por ejemplo, en legal, en compliance, en informática? ¿Existen distintas gerencias? Así que, Rafael. Muchas gracias por esta invitación. Bueno, en el caso de Camanchaca, y me imagino que en el caso también de las otras empresas, existe una fuente común. La fuente común es la matriz de riesgos, porque todo esto significa riesgos y por lo tanto son asuntos que la empresa tiene que gestionar, monitorear, administrar, establecer medidas de mitigación, acciones de mitigación, etc. Ahora, estos riesgos están divididos en 2 dimensiones que de alguna forma son las que expusieron Guillermo y la Paulina. Y por un lado son la dimensión de protección de la empresa. Estamos viendo cómo la empresa establece acciones o medidas para protegerse de ataques que pueda recibir. Y por otra parte nos preguntamos, bueno, ¿cuándo la empresa o en qué medida la empresa tendría que tomar acciones para evitar verse involucrada en una situación donde su responsabilidad penal podría hacerse efectiva? Entonces, son como 2 cosas muy distintas. Respecto de la responsabilidad penal de la propia empresa, uno tiene que estar monitoreando los propios sistemas. Por un lado, uno monitorea qué cosas uno hace para evitar de uno ser objeto de ataques.
Uno monitorea los propios sistemas de protección, monitorea además qué es lo que sucede por fuera de la empresa, la Deep Web. Uno está siempre supervisando cuáles son las formas de defensa en términos tecnológicos más avanzadas, porque esto siempre es muy dinámico, siempre está cambiando. Pero en relación a los propios sistemas, que es donde finalmente se puede generar la responsabilidad penal de la persona jurídica, de la propia empresa, es cuándo la empresa podría cometer un delito, algún responsable de la empresa podría cometer un delito que involucre la responsabilidad de la empresa. En el caso de Camanchaca o en el caso de otras empresas que tienen amplias obligaciones de reporte con autoridades, se da cuando uno está ingresando información a las diferentes plataformas de las autoridades, información que uno tiene que estar entregando en forma periódica, y alguien quizás quisiera falsear esa información para lograr algún beneficio de la empresa. ¿Qué tipo de beneficio de la empresa? Por ejemplo, si es que la información fuese a implicar una multa o una sanción o una falta de autorización para algo, uno podría querer falsearla. Y como esto se puede hacer y cada día se va a hacer más a través de plataformas digitales, todo lo que hacemos cada día va a estar más en plataformas digitales, ahí es donde está ese riesgo de responsabilidad penal de la empresa. Entonces, estas dos dimensiones tienen una fuente común, que es la matriz de riesgo, y así es como las vamos monitoreando. Muchas gracias, Rafael. Margarita. Sí, muchas gracias a Susana y a Amchan por la invitación. En Entel, por el core del negocio, básicamente, la gerencia de ciberseguridad y la gerencia de gobierno de datos tienen una preexistencia, llamémoslo, a lo que fue la gerencia de compliance. ¿Ya? Esas gerencias en el fondo se formaron antes, se encuentran dentro de la VP de tecnología y operaciones, y después en el fondo a mí me ha tocado relacionarme con ellas ahora mismo como para poder ver cómo implementamos esta ley, incorporar los riesgos que ellos ya tienen levantados en las matrices de riesgo de compliance. ¿Ya? Entonces, básicamente nosotros lo que hemos tratado es de potenciar y conocer desde compliance lo que ellos ya tenían, que es bastante. ¿Ya? Así que en eso nosotros no hemos focalizado por lo menos estos 6 meses, y ese es el plan que tenemos para el año: trabajar junto con el CISO, junto con la persona de protección de datos. También tenemos un comité que también se preocupa de solo los datos personales. Entonces, de esa manera hemos organizado lo que es la protección tanto de los delitos informáticos como de los datos personales, pero no está todo en compliance. Interesante, muchas gracias, Cristóbal. Bueno, muchas gracias, Susana y Amchan, por la invitación. Mercado Libre es una empresa de tecnología que hoy día somos líderes en e-commerce y en fintech en Latinoamérica. Por lo tanto, somos una empresa que es data-driven, una empresa que tiene una utilización intensiva de datos. Y desde ese punto de vista, para nosotros, la protección y el tratamiento adecuado y responsable de datos es fundamental para la empresa. Es un espacio donde nosotros vemos que se puede agregar valor para el usuario. Y en este sentido, o por esa causa, la protección de datos es algo que permea a toda la empresa transversalmente en todas sus unidades de negocio, y que no solamente se basa en procedimientos, sino que también en generar una cultura donde estamos todos involucrados en la protección de datos. Y desde ahí se genera una política corporativa de protección de datos que sigue los más altos estándares en Latinoamérica, que es el estándar brasilero basado en GDPR, ¿no? Y que luego se va bajando de acuerdo a las obligaciones legales que existen de cumplimiento en cada uno de los países, ¿no? Entonces, en ese sentido, por ejemplo, nosotros participamos activamente en el debate legislativo de la Ley de Protección de Datos con la Pauli, acá la Mesa de Regulaciones Digitales de AmCham, porque vemos que la idea es mantener un estándar lo más alto posible, y desde ahí poder que Chile, esta nueva ley, pueda bajar eso a la realidad nacional, pero que lo haga sin perder estos estándares. Y desde ese punto de vista, el alcance, como les decía, aplica a toda la misma política, aplica a todos los departamentos, a todas las unidades de negocio a lo largo de los distintos países donde estamos operando, y se baja a las exigencias específicas de cada país, de Chile en este caso. Nosotros vamos de alguna manera más adelantados, estamos preparados para lo que viene con la ley de protección de datos que va a salir. En términos prácticos, ¿cómo se trata esto más técnicamente?
tenemos el Departamento de Data Privacy dirige o define esta política de tratamiento de datos de manera responsable y de cumplimiento. Luego el Departamento de Ciberseguridad, ¿no?, se asegura de tener todos los mecanismos necesarios para la protección de las bases de datos y evitar los ataques y gestionar potenciales incidentes. Y el Departamento de Desarrollo Tecnológico genera nuevos productos, genera nuevos software para estar preparados desde antes del lanzamiento de cualquier producto con un análisis de riesgo a tener las herramientas necesarias para enfrentar estos desafíos. Y luego el Departamento de Compliance, ¿no?, es el que coordina el cumplimiento y audita el cumplimiento de toda esta política. Entonces hay un trabajo muy integrado entre data privacy, ciberseguridad, el desarrollo de software y compliance, y esto se suma o se construye de manera permanente hacia una cultura de protección de datos en la que estamos todos los colaboradores involucrados, y también se le exige estos estándares de protección de datos a cualquier tercero que actúa por cuenta y orden de Mercado Libre, de manera que ellos tengan por contrato y por auditoría, tengan y cumplan los mismos estándares que nosotros nos exigimos internamente en la empresa. Muchas gracias, Cristóbal. La verdad es que es interesante porque son tres empresas con naturalezas muy distintas en el fondo, los giros distintos y cómo se va abordando también dado los riesgos que tiene cada una, por lo que decía Rafael. Y por eso, Rafael, te quiero preguntar a ti, ¿cuáles son los desafíos para ustedes como una empresa que no viene de este mundo más informático o más de tecnología, por así decirlo, sino que es una empresa más de carne y hueso, por así decirlo, o sea, como que trabaja con el producto en sí? ¿Cuáles son los desafíos para ustedes de la incorporación de estos delitos? Y también quería aprovechar de preguntarte si ya tenían incorporado algo de esto antes de que saliera la ley, o se empezó a trabajar porque salió esta ley. Sí, bueno, claro, lo natural es pensar de que estas cosas afectan a empresas que están en el mundo de la finanza, los que tienen una supervisión directa de la UAF, ese tipo de cosas. Pero, bueno, en el caso de Camanchaca, que es una empresa que se dedica a la salmonicultura y a la pesca, al igual que yo creo que varias otras industrias, todas aquellas empresas o industrias que tengan obligaciones de reportabilidad, pensando que en el futuro la reportabilidad de las autoridades ya es así, pero cada vez va a ser más a través de plataformas digitales, para todas esas empresas y para todos nosotros es desde ya muy relevante, porque cada vez que uno es objeto de escrutinio, eh, o escrutinio por parte de la autoridad y también escrutinio por parte de la sociedad en general, todos los datos productivos de las empresas que uno tiene que estar entregando para la supervisión, y a veces no solamente para no sobrepasar o para estar dentro de rangos legales, sino que también para estar dentro de rangos que la propia ciudadanía espera, en utilización de recursos naturales, etcétera. Cada vez que uno está haciendo esos reportes a través de plataformas digitales está el riesgo. En el caso de Camanchaca, obviamente nosotros ya contábamos con medidas de administración de estas plataformas tratando de evitar riesgos. ¿Cuáles son esas medidas? En general, yo creo que son las mismas para todas las empresas. La principal es la segregación de roles y perfiles. ¿Qué significa eso? Uno tiene que identificar quiénes son las personas que pueden ingresar información en representación de la empresa en estas plataformas, segregando perfiles, dividiendo, haciendo que las personas, por ejemplo, que construyen o confeccionan la información no necesariamente sean las mismas que la entregan en las plataformas, pero es ahí donde nosotros advertimos uno de los principales riesgos, y es que esta información sea falsificada, y es donde se configura, por ejemplo, el delito, o podría configurarse el delito de falsificación de datos informáticos en beneficio de la empresa, y si es realizado por alguien que tiene facultades de supervisión o administración de la empresa o que depende directamente de una de estas personas, se podría configurar el delito. Y esa situación yo creo que es genérica a todas las empresas que, como les digo, tienen obligaciones de reportabilidad, no solamente a las empresas que están en el mundo financiero u otras más evidentes. Y también, como les decía, las obligaciones de reportabilidad, no necesariamente el delito en este caso se va a configurar porque la información falsa esté fuera de algún rango legal. Por ejemplo, en el día de mañana, estoy inventando un escenario, el día de mañana yo como empresa podría decir que tengo X cantidad, informando a través de una plataforma digital, que tengo X cantidad de directoras mujeres dentro de mi directorio. Estoy inventando un caso bastante caricaturesco, pero porque sería fácil de advertir, digamos, el engaño, y resulta que eso es mentira. Y yo lo hago para
digamos, tener un cierto prestigio en la sociedad según los estándares actuales. Eso, tener más o menos mujeres, podría no ser podría no ser obligatorio. Sin embargo, yo estaría falseando la información para buscar un beneficio de prestigio a la empresa. En ese sentido, estos riesgos son bastante más amplios de los que se pueden percibir inicialmente. Interesante la mirada, gracias Rafael, porque efectivamente muchas veces se tienden a ver como la parte más técnica, pero efectivamente con los datos se puede hacer mucho y el falsear información pasa a ser un tema también muy relevante. Si tienen preguntas, han llegado algunas preguntas para Paulina y Guillermo, las que están ahí en el chat acá, ellos están tratando de responderlas en el chat, pero la idea es que las preguntas las vamos a ir haciendo al panel, así que luego pueden, no es que no estemos viendo las preguntas, pero luego las pueden hacer o también las van contestando por el chat. Ahora, Margarita, para ti, ¿cómo son estos riesgos? Y también la quiero linkear con una pregunta que sí había en el chat. Los riesgos que existen en consideración al factor humano con la entrada de esta ley de delitos informáticos. Y acá no sé si es que es algo que están abordando, si puedes contestar, pero era bien interesante una pregunta que había en el chat, qué es lo que pasa también, hablando de ese factor humano, con la privacidad de las personas, cuando nos vamos como a un extremo para cumplir una ley, pero efectivamente nos podríamos estar saltando o vulnerando otra. Entonces, no sé si es que ese es un tema que tienen abordado o entiendo la no, pregunta. pero... O sea, los delitos informáticos sin duda plantean un desafío para las empresas porque la ley es hoy día, pero en el fondo las maneras que van a tener los delincuentes de ir cometiendo los delitos informáticos van a ir evolucionando con el tiempo. Entonces, el factor humano y poder capacitar a las personas en esto es algo que es fundamental. Nosotros hemos visto que cosas que han funcionado y que le han funcionado básicamente a la gerencia de ciberseguridad y tanto a la gerencia de gobierno de datos van por el lado de hacer muchas capacitaciones, hacer ejercicios también que de alguna manera estresen a la organización, o sea, correos de phishing, ejercicios prácticos en el fondo de un simulacro de privacidad de datos, o un simulacro de ciberseguridad. Y todo eso se mide y con las tasas de respuesta se va gestionando y se ponen metas que tiene la gerencia de ciberseguridad para poder verificar cuál es la efectividad de los programas. ¿Ya? Y parte de eso también nosotros vemos que es ahí poder linkearlo con temas del reglamento interno, básicamente, y los contratos de trabajo. ¿Ya? O sea, el tema de poner estas obligaciones también respecto de la protección de datos personales, de los delitos informáticos, y poder el día de mañana también aplicar sanciones en caso que se puedan incumplir estas medidas. También en lo que es en relación al factor humano, que podría ser un eslabón débil en la cadena, en el fondo, de la protección de datos personales, robustecer, como te decía, el tema de los ejercicios, las contraseñas. Nosotros trabajamos mucho en que la gente tenga contraseñas que sean robustas, que las vayan cambiando, que no las compartan, los temas de doble autentificación también, por ejemplo. Y también por el otro lado, vemos lo que es también la arista como de recursos humanos, de proteger obviamente todo lo que son, como tú decís, los derechos fundamentales del tema de la privacidad de los datos y también poder conocer en el fondo a la persona que se está contratando. Así como en el lavado activo uno conoce lo que es como a su cliente, también en el fondo el Know Your Employee, conocer cuál es el perfil de la persona, qué trabajo desempeñaba en la empresa anterior, trabajaba con bases de datos, estaba capacitado, por ejemplo, en ciberseguridad, y también ponerle obligaciones en los contratos que no se pueden traer bases de datos de las otras empresas, por ejemplo, para poder cuidar también los sistemas de la propia empresa. Gracias, Margarita. Cristóbal, tú antes comentaste un poco como de algunos de los controles que tenían asociados respecto a la protección de datos. Efectivamente, ustedes manejan muchísimos datos de todos los chilenos prácticamente que han comprado a través de Mercado Libre. ¿Cuáles son los principales riesgos que ustedes ven? Porque efectivamente, o sea, a simple vista se pueden ver muchos, pero para ustedes como que ¿a dónde está el foco? Y tal vez cuáles son los datos más sensibles que hoy día manejan y si es que puedes comentar con alguno de los controles asociados para poder protegerlo. Bueno, yo creo que la principal manera de partir es lo que estaba mencionando Margarita y sobre capacitaciones permanentes a todos nosotros, a todos los colaboradores en temas de protección de datos
¿no? En temas de ciberseguridad y de compliance. Acá el factor humano es clave, la gente tiene que estar comprometida con esto. Empresas como Mercado Libre, con tal alto nivel de exposición, que en Chile, bueno, ya hay, no sé, creo que todo el mundo debe haber comprado algo en Mercado Libre, y por lo tanto se espera mucho de nosotros, ¿no? Y ahí vuelvo al tema de la confianza. Las empresas tecnológicas, las empresas como Mercado Libre, viven en base a la confianza del consumidor, no la gente no va a comprar. Y por lo tanto, para nosotros es fundamental que haya una transparencia en el tratamiento de datos, que los clientes puedan, los usuarios puedan entrar a la página, ver qué es lo que se está haciendo con sus datos, tener reportes completos, poder manejar su o sea, sus preferencias de privacidad, etcétera. Entonces, hay una parte muy importante en tener una cultura de protección de datos que es basada en la transparencia y basada en el análisis de riesgo. En ese sentido, nosotros lo que hacemos es llevar un inventario, ¿no? de todos los procesos que implican riesgos de datos, ¿no? Generar procesos de cumplimiento para todas estas requerimientos y unidades de negocio y posibilidades de riesgo, y tener el tema de la privacidad como desde el diseño. Antes, desde el mismo inicio del análisis de un proceso, de un nuevo producto o servicio, se está viendo cuáles son los riesgos de datos, el tratamiento de datos, y por lo tanto poder desarrollar desde ahí las soluciones antes de que pueda lanzarse cualquier producto o cualquier servicio, y así hacer una evaluación sistemática basada en riesgo y estar siempre abierto en la solicitud de información sobre los derechos de los titulares de los datos. Entonces, de esa manera, tenemos un mecanismo 360, si tú quieres, de estar protegidos por los distintos lados, por el lado del usuario, por el lado de los procedimientos y la manera de tratar los datos, y por el lado de la cultura interna. Súper, muchas gracias, Cristóbal. Ya estamos en tiempo, pero todavía quedan muchas preguntas, así que si tienen 5 minutitos más, le voy a hacer una última pregunta a cada uno. Rafael, llegó una pregunta específica para ti respecto a qué es lo que pasa o cómo lo hace Camanchaca para poder hacerlo como un objetivo transversal. En el fondo, no, por leer toda la pregunta, no me resulta el tratar de resumir. Pero dice, en el caso ya de Entel y Mercado Libre es más claro que los trabajadores tengan claras estas obligaciones, pero ¿cómo hace Camanchaca para incluir los trabajadores y hacerlo un objeto transversal? La minería cada vez está más automatizada, de manera que uno imagina que esto cada vez se ve como algo más crítico. Sí, gracias por la pregunta. Bueno, de la misma forma que Mercado Libre y el resto de las empresas, me imagino, a través de capacitación, principalmente a través de capacitación, pero también a través de una cultura de riesgo en la cual nosotros transmitimos que la administración de los riesgos es responsabilidad de todos los trabajadores de la empresa. No es responsabilidad de un área, no es que la gestión de riesgos es algo que le pertenece únicamente a un área que como auditoría supervisa y de repente visita las distintas áreas. Al nosotros construir nuestra matriz de riesgo, identificar los riesgos, ponderarlos, definir las medidas de mitigación, las acciones de mitigación, que son cosas que se definen a través de las bases o de las personas que tienen directa relación con los riesgos, se va no solamente involucrando a estas personas y concientizando, sino que se va nuevamente generando la cultura que tenemos, y es que los riesgos son responsabilidad de todos. Y esa idea, esa filosofía está presente tanto en las capacitaciones como en las distintas instancias de la empresa. Gracias, Rafael. Margarita, no sé si ustedes han analizado el impacto que causa también con la ley del CERNAC versus los temas de protección de datos. Y acá hay una pregunta interesante y por eso lo que se pueda contestar, pero en el fondo dice, ¿qué va a pasar con las atribuciones que entregó el CERNAC respecto a la fiscalización en materia de privacidad versus la nueva Agencia de Protección de Datos? Si es que puede existir algún conflicto de duplicidad. No sé si es que lo han analizado como en su conjunto. Sí, yo tengo también el rol ahí como encargado de cumplimiento de protección de datos personales. Entonces, y ahora el de encargado de prevención de delitos. Entonces, me toca de alguna manera como involucrarme en los temas de los datos personales, en los temas de los delitos informáticos. Eso es como a nivel de gobierno corporativo, pero a nivel en el fondo de la operación,
sin duda que se van topando el tema de los datos. El regulador te pregunta por un lado, además el CERNAC te pregunta por un lado, después vamos a tener esta Agencia de Protección de Datos, nosotros por el otro lado tenemos la Subtel. Entonces, tenemos que combinar esta cantidad de autoridades que nos están fiscalizando y nos están pidiendo información y tratar de organizar en el fondo las solicitudes que se le hacen a los colaboradores y a los proveedores de una manera armónica también, ¿ya? O sea, no podemos exigirle como por tres lados lo mismo, ¿ya? Entonces eso también es un desafío para nosotros como empresa, para poder proponer, como decía Rafael, una cultura básicamente de integridad, una cultura de riesgo y que eso permee las distintas dimensiones que tiene el tema de los datos personales. Gracias, Margarita. Cristóbal, tú hablaste antes que se basaban en el estándar de protección de datos brasilero, pero ¿hay alguna certificación que recomiendes para estas materias? ¿Han visto algo en ese sentido? Y que ahí preguntaban qué le puede dar como tranquilidad a los clientes respecto a estos temas. Ya, el estándar mundial más alto de protección de datos es el GDPR, que es el estándar europeo, y que en Latinoamérica Brasil lo adoptó con ciertas adaptaciones a la realidad local, y que hoy día en la ley de protección de datos personales que se está tramitando en el Congreso está siendo muy bien recogido. Ya, el proyecto de ley es muy bueno y nos va a dejar en un estándar mundial donde yo creo que los consumidores, los usuarios pueden estar tranquilos y van a estar bien protegidos. Pero ahí hay una cosa muy importante en relación a a la pregunta que le hacías a Margarita, que la protección de datos es algo tremendamente técnico y es muy sofisticado y se requiere un conocimiento especializado para eso. Y eso es diferente a lo que es la protección del consumidor. Entonces, el CERNAC hoy tiene, bajo la nueva Ley de Protección al Consumidor, tiene facultades para fiscalizar datos, pero en la ley, en la nueva Ley de Protección de Datos Personales, cuando se promulgue y se cree la agencia, lo que debiera ocurrir es que esa ley limita la facultad del CERNAC, de manera de que la fiscalización de datos quede plenamente en la agencia y se permita una fiscalización tan múltiple. No tenemos temas de datos en asuntos financieros, tenemos temas de datos en la Agencia de Protección de Datos Personales, pero evitar que en la fiscalización de datos quede en el CERNAC y sea más bien lo relativo a acciones de clase, ¿no? Entonces, con esta nueva ley, con este estándar y como yendo al hueso de tu pregunta, la Agencia de Protección de Datos que desarrolla un profesionalismo y una capacidad sofisticada de fiscalizar esto va a ser clave para que los usuarios estén tranquilos de No, muchas gracias, Cristóbal. Muchas gracias a nuestros tres panelistas. La verdad es que siempre falta tiempo en esto, da ganas de saber más, pero muy interesante conocer la realidad. O sea, acá, como decía Guillermo, sí, pueden haber cosas avanzadas, pero somos todos nuevos en esto o todos estamos también aprendiendo, y qué mejor que aprender de la experiencia de las mismas empresas, de los que ya han hecho algo. Y que usemos también estas instancias. Y acá les quiero hacer una invitación de que quedemos todos conectados y más allá que solamente siempre recurrir como a preguntarle a los expertos, creo que a veces las preguntas entre pares en conocer experiencias de cómo lo han hecho otros es muy interesante, así que también acá, bueno, a través de los mismos comités de AmTam, lo que buscamos es poder ir reforzando estos lazos y este sentido como de comunidad, por así decirlo, y decir, estamos todos en la misma y remando hacia el mismo lado. Así que muchas gracias también, Paulina y Guillermo, por sus excelentes presentaciones. Muchos están preguntando ahí si van a quedar, el webinar queda grabado. Y bueno, nos vemos en otra oportunidad. Que tengan un muy buen inicio de año. Y gracias a Isidora y a Francisca por estar ahí coordinando también todo y hacer que esto sea posible. Así que gracias, que estén muy bien.